medidas de 2019 que van a impactar directamente en el bolsillo. La primera, esta que decías. Colectivos. En realidad, en la última parte de este año, hace muy poquitito, la semana pasada, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anunció un aumento en el transporte en general. Uno de esos elementos es el colectivo, que va a aumentar 2 pesos. 2 pesos no es nada en la Argentina de hoy, el problema es que va a aumentar sucesivamente a lo largo de la primera parte del año. En general, punta a punta, el aumento en el colectivo y en el transporte, como decíamos recién, ronda el 40%. ¿Por qué aumenta el colectivo? ¿Sí? Una medida impopular que no le gusta tomar a ningún gobierno porque, como se dice en criollo, es piantavotos. Vivi. Pero dijo Dietrich, ¿sí? Esto era un viva la pepa. Sí, el problema es cierto, pero era un viva la pepa y hace 3 años que Macri es presidente, es decir, ese viva la pepa, para mi gusto, queda un poco más lejos. Vamos a tratar de explicar por qué pasa lo que está pasando. ¿Qué ocurre? Entre otras cosas, el colectivo necesita de la nafta, específicamente del gasoil, que es el combustible que usan los colectivos. Esto se ajusta, entre otras cosas, por el dólar. Hubo devaluación muy fuerte en 2018 en la Argentina y es necesario aumentar estos valores. Si no aumenta el boleto de colectivo, aumenta el subsidio del Estado. Y vos sabés muy bien que lo que quiere Mauricio Macri es que el Estado no pierda plata. Exacto. ¿Por qué? Porque si el Estado argentino pierde plata, los que nos prestan plata creen que no les vamos a pagar. Y cuando creen que no les vamos a pagar, dejan lo que invirtieron en pesos, se van al dólar y se genera otra devaluación. Palabras más, palabras menos, la macroeconomía funciona así. Por eso es que vos vas a terminar pagando 2 pesos más de colectivo. Claro, o sea, lo que pasa es que cuando pensamos en un boleto mínimo que se va a ir de 13 pesos a 18, asusta el incremento. Dudas, si bien va a ser gradual, lo lógico y lo concreto es que en marzo la persona que habitualmente utiliza el servicio de colectivo va a terminar pagando 18 pesos. Sí, 40% más. Es mucho. ¿Querés que pasemos a la segunda, que tiene más o menos que ver? Dale, vamos a la segunda placa. A ver, trenes. A ver si ahí la tenemos. Trenes. Puse un solo ejemplo, el Belgrano Norte pasa de 4,75 a 5,75. Esto es un 20%, no es tanto. Después tenemos otros valores, son algunos de los aumentos. En realidad van a aumentar los boletos de trenes de toda la zona metropolitana. La explicación que te doy acá es prácticamente la misma que en la anterior. En general, el sistema ferroviario es deficitario no solo en la Argentina, sino en el mundo. Sí. ¿Qué quiere decir? Que no habría trenes si el Estado no pone plata en ellos. Claro, imagínense un país sin trenes. Estamos hablando de otra cosa. Por eso es importante que el Estado subsidie a los trenes. El problema es cuánto. ¿Cuánto hay que subsidiar a los trenes? Vos recordás que después de la tragedia de Once, por ejemplo, Vivi, el kirchnerismo decidió no cobrar más boleto. Nunca lo institucionalizó como tantas otras cosas. Cierto. Por otra parte, pero vos podías pasar el molinete si querías, sin pagar el boleto. ¿Qué ocurría? Alguien tenía que pagarlo, era el Estado. Si a vos se te hace la boleta cada vez más grande, bueno, después tenés problemas por otro lado. Por eso es que el gobierno también decidió aumentar los trenes. Vamos a la próxima placa, a ver cómo va a estar nuestro bolsillo el próximo año y cuáles van a ser los aumentos importantes. Claro, también tenemos que darle bolilla a lo que va a ocurrir con el monotributo. Monotributo, y acá es una de las buenas noticias, ¿sí? El tope anual, para no salir del régimen del monotributo, pasa a 1.151.000 pesos para proveedores de servicios y 1.726.000 pesos para los que se dedican al comercio. ¿Por qué es importante mantenerse en el monotributo? Esto te aumenta la base en más o menos un 28%. Es decir, vos vas a tener un 28% más que vas a poder facturar para no salir del régimen del monotributo. ¿Por qué es fundamental? Porque si vos te salís del monotributo, pasás a autónomo. No. Y ahí tenés que pagar otra platita. Tremendo. No sé si tuviste experiencias en ese terreno, Vivi. Siempre me preguntas, tantas ¿querés poner mis sorpresas. ejemplos personales? Y no, Pero pero igual no tuve esa. Ya te estoy sacando tu perfil económico, sos una persona que presta plata, que no invierte. De ninguna manera. En fin, vamos a verlo. Después lo charlamos fuera de cámara. Concretamente, es una buena noticia que se haya aumentado el mínimo para no salirse del monotributo. Naturalmente cambian el resto de las escalas. ¿Qué quiere decir? Que vos podés facturar un poco más. Bien. Sí. Y no vas a pasarte de categoría, no vas a salir del régimen. No vas a pagar más. Exactamente. No vas a pagar más. Hablando de pagar más, ¿qué va a pasar con ganancias? Ganancias pasa algo similar. Aumentaron el mínimo
no imponible de ganancias. Entonces, para un sueldo neto de 38.301 pesos en el caso de que sea soltero o de 50.668 pesos para los casados, esto es si vos tenés tus hijos a cargo y tu pareja a cargo, no pueden ser los dos naturalmente. Es decir, empezás a pagar ganancias a partir de esos números a partir de mañana. Esos son los números que se tienen en cuenta. Esto también implica un aumento del mínimo no imponible poquitito menor al 30%, si mal no recuerdo también rondaba el 28%. Esto es menos que la inflación del 2018, pero no deja de ser una buena medida para cuidar el bolsillo de la gente. Recordemos que era la gran discusión en el kirchnerismo. Recordemos también que Mauricio Macri dijo que iba a dar por tierra con este impuesto y de ninguna manera se puede dar por tierra con este impuesto en un contexto que al Estado le falta plata. El tema de, sueldo neto y bruto. ¿Querés que lo aclaremos? Sí, eso se puede aclarar. A ver. El neto, claro que sí, claro que sí. El sueldo bruto es el que figura arriba en tu recibo de sueldo y es, si querés, lo que la empresa paga por vos. El sueldo neto es lo que llega acá. Queda. Es lo que vos ves en tu cuenta bancaria. Qué antigüedad analógica. Es lo que llega Pablo Fernández y le dice a la mujer, claro, gano esto. Claro, esto tengo. Exactamente. No le dejo administrar tanto. Administramos mutuamente. Muy bien, tampoco la administro a ella. Pero sí, concretamente el bruto es el número más grande que nunca te llega al bolsillo ni a la cuenta, y el neto es lo que efectivamente se refleja en tu estado bancario. Bueno, otra noticia relacionada con lo que van a pagar el próximo año que no es tan buena porque me parece que implica un aumento del ABL. Sí, eso es un clásico de todos los años. Supuestamente para compensar la inflación, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta aumenta el ABL a partir de mañana entre el 34 y el 38%. Seamos buenos con Rodríguez Larreta en esta. La inflación de 2018, lo digo con una sonrisa, pero me genera tristeza en realidad, va a superar el 45%. Entonces podríamos decir que hay una pérdida en términos reales de lo que va a recaudar la ciudad en concepto de ABL. Obviamente sigue siendo delirante el aumento para un bolsillo que difícilmente recuperó esa pérdida del poder adquisitivo, ¿no? En torno al 34 y 38%. ¿Qué pasa con la gente que sacó en su momento el pack de fútbol? Y bueno, lo tiene estás hablando de una persona como yo, por ejemplo. No. El pack fútbol es interesante. Sube un 20%, pasa de 375 pesos a 450 pesos, Vivi, a partir de mañana. Mirá la cara que vos pusiste, mirá, en tu cara se refleja cómo funciona la economía. Vivi puso una cara de, bueno, es plata, pero tampoco es tanto. Sí, no es tan tremendo, pero obviamente todo suma. Vos, sin darte cuenta, hiciste una cuenta de lo que se llama precios relativos de la economía. Lo comparaste inmediatamente con otra cosa que también te gusta. Me conformo con esto que no es tan tremendo. Exactamente. Pero ¿qué ocurre? El pack fútbol puede aumentar varias veces a lo largo del año. Concretamente va a aumentar, es cierto, y bueno, hay que ver si a tu equipo le va muy bien, te puede resultar mucha plata. Yo que soy de San Lorenzo me parece carísimo porque siempre pierde. Es verdad. Tenemos más, ¿no? Tenemos más para compartir para el próximo año. A ver qué sigue. ¡Agua! ¿Qué va a pasar a partir de enero? Otro clásico. Atención porque a veces se corta el servicio. Ayer en un montón de zonas, incluso hoy, no solo con el agua, con la luz también. Con la luz sí, con la luz es un poco por el calor, pero cuando llegue el capítulo de la luz te cuento qué ocurre con el servicio. Agua aumenta 17% en enero y creo que a partir de mayo va a sumarse otro 27%. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de agua, hablamos de AISA específicamente. Con AISA pasa algo similar a lo que pasaba en el caso del transporte, trenes, colectivos, también subtes, también electricidad y también gas natural. Es un servicio público fundamental, obviamente, el agua. Lo que ocurría era que hasta ahora el Estado ponía plata. Hasta ahora me refiero a 2015, hasta el kirchnerismo, el Estado ponía plata para hacer las obras y para garantizar el funcionamiento de AISA. Entonces vos veías una factura realmente muy baja en el agua. El macrismo lo que intentó hacer es recortar esa diferencia, que el Estado ponga cada vez menos plata y que vos ponga cada vez más plata para pagar el agua, porque Macri necesita que le cierren las cuentas por lo que te contaba al principio. Entonces, se redujeron notablemente los subsidios de AISA y también
la empresa busca una salud económico-financiera que le permita ampliar la red, cosa que también es importante. Y esto hay que aclararle al usuario de servicios públicos en general. Si una empresa no gana plata, no invierte. No hay vuelta que darle. Si te lo explican de otra manera, te mienten, ¿sí? Entonces la empresa tiene que ganar un dinero razonable y reinvertirlo para que tu servicio funcione cada vez mejor. Ahora, esto que te decía, la luz, ayer en varias zonas de la capital federal y el conurbano, en algunas casas, más de 6 horas de corte de luz, con una tarifa que vino aumentando. ¿A cuánto llegó el aumento? ¿Más de 300%? No, muchísimo más. Desde que está Macri, muchísimo más. ¿Mucho más? Muchísimo, bueno, muchísimo más. Es mucho, por lo que se paga, digo. Sí, sí. Ahora te cuento la cuestión del servicio. Primero te cuento el aumento. En febrero aumenta 26% en promedio, pero no va a ser el único aumento. Va a aumentar en febrero, va a aumentar en marzo, va a aumentar con posterioridad también. ¿Por qué? Porque la luz era un servicio muy, pero muy subsidiado y todavía se está terminando de cortar esta brecha. ¿A qué se comprometió el gobierno, Vivi? Les dijo a las empresas vinieron y les dijeron, yo necesito esta plata para que el negocio sea sustentable. El gobierno le dijo, yo te voy a dar esta plata, es decir, a través de la tarifa que pagamos nosotros, y con ese dinero vos tenés que invertir y garantizarme que la curva del servicio mejora día a día, año a año. Yo te voy a decir algo. A este corte que vos me decís de 6 horas. Sí. La persona que se queda sin luz, y no maten al mensajero, por favor, la persona que se queda sin luz sufre terriblemente. Hay gente incluso que es electroindependiente y tiene dificultades. ¿No? Personas mayores que no pueden, que quedan rehenes de vivir en un departamento en el octavo piso. Si tenés ascensor, quedás rehén. Ahora, un corte de 6 horas es un corte muy corto para la realidad argentina. ¿No pueden anticiparlo? Con esto. Hay que ver a qué se debe el corte. El corte que es programado debería ser anticipado y debería ser anunciado y no hay ningún tipo de problema. Lo que ocurre es que la carga de electricidad es muy alta, es decir, el consumo es muy fuerte cuando aumenta la temperatura. Ayer fue un día de temperaturas altas, todo el mundo prende el aire acondicionado. Y dudo que respeten el 24. Nadie, exactamente te iba a decir eso. No tenemos una gran cultura los argentinos de ahorrar o de ser responsables con el uso del servicio público. Entonces, no lo ponemos en 24, quizás lo ponemos en un número mucho más bajo. Eso aumenta el consumo de electricidad y las redes no lo soportan. Cuando la red no lo soporta, la empresa puede tomar dos decisiones. O corta cuando considera que se va a romper su infraestructura, o efectivamente se rompe su infraestructura y el arreglo tarda más tiempo. No siempre ocurre lo primero, muchas veces ocurre lo segundo. Lo que yo pienso es lo siguiente. El servicio eléctrico, y mirá que yo vengo siguiendo el tema eléctrico desde hace muchísimos años, el servicio eléctrico está mejorando en la Argentina. Está, sin embargo, lejísimos de ser bueno. Pero está mejorando. ¿Sí? Está mejorando notablemente. Esa fue una de las promesas de campaña de Macri. Sin dudas, es que está mejorando, pero a ver, no inventó la pólvora Macri con esto. Era muy difícil que no mejorara el servicio eléctrico en la Argentina porque era horrible. Entonces... la vara estaba muy baja. La vara estaba muy baja y era muy sencillo mejorarlo. Ahora, ¿cómo se mejora? Con plata. ¿La plata de dónde viene? O la pone el Estado o la pones vos. En este momento el Estado sigue subsidiando la energía eléctrica, te cuento. Pero nosotros pagamos cada vez más. ¿Qué va a pasar con la tarifa del gas? ¿Con qué nos vamos a encontrar a partir de mañana? Sí, ya va a ser el año en realidad es a partir del año próximo. Va a subir un 35%. Este fue el último anuncio, literalmente, el último anuncio del ex secretario de Energía, Javier Iguacel. Comunicó los aumentos en la luz. También dijo que iba a aumentar 35% el gas. El gas es muy probable que aumente a partir de abril y se notaría en las facturas que lleguen a partir de mayo, por ejemplo. Bien. Y por último, el tema prepagas. Y esto me parece que está generando muchísima polémica porque no hace tanto que aumentaron. No, exactamente. Hace muy poquito que aumentaron, pero las prepagas tienen la costumbre de aumentar poco, pero con mucha frecuencia. Te recuerdo, el aumento va a ser, se estima, del 5% a partir de febrero, Vivi, pero no va a ser el último, ni mucho menos. Y acá con las prepagas hay un tema que también hoy estamos haciendo sincericidio, si querés, permanentemente. Acá hay una cuestión. Si una prepaga no consigue el dinero que necesita para que su negocio
funcione razonablemente bien, empieza a ajustar, como en cualquier negocio, como uno haría en la economía familiar. Entonces quizás le empieza a pagar menos a los prestadores o a negociar más duro con los prestadores y quizás eso no le permite, por ejemplo, quedarse con los mejores o empieza a recortar cierto tipo de servicios o empieza a darte una vuelta acá o una vuelta allá. ¿Qué quiero decir con esto? De ninguna manera estoy justificando los aumentos. Si bien es cierto que en la Argentina hay inflación y la inflación es para todos. Para mí, para vos, para el dueño de la prepaga, para el accionista de la prepaga, para todo el mundo. Ahora, hay que tener en cuenta esto. Si pagar más es feo, que no te den un servicio también es feo. Lógico. Si Así pagás, pero el servicio mejora y es un servicio con todas las letras, bueno, uno dice, estoy pagando, pero la verdad es que el servicio funciona. Acá hay un problema que a veces no se llega a dimensionar correctamente, Vivi, que se llama inflación. La inflación es como un ente que vive entre nosotros permanentemente. Los economistas no se ponen de acuerdo. Claro, un fantasma, más que un fantasma, te diría que es una sombra la inflación en la Argentina. 2018 va a ser terrible en términos de inflación y esto es algo reconocido por el propio presidente. 2019. El año que viene. No, 2018 va a terminar. Va a terminar con niveles altísimos de inflación. El año próximo esperemos que sea un poco mejor, pero también va a ser alta. Entonces, cuando vos tenés inflación es muy difícil, no podés parar la pelota. Claro. En materia de precios nunca se para la pelota. No sabés qué es verdad y no sabés qué es mentira. ¿Sí? Entonces se genera un revuelo de precios relativos. Precios relativos, un concepto que a mí me encanta, que es cuánto vale una cosa expresado en términos de otra cosa. ¿Cuánto vale tu factura de prepaga expresada en términos de cuántos alfajores te comprarías con lo que estás pagando? Si haces esa cuenta, vas a ver que te conviene quizás comprarte un auto y no un alfajor. Es una locura. Porque la harina es lo que más aumentó en el año. Es una locura. Entonces, estos son todos los condimentos de la economía argentina. Bueno, tuvimos